cada esquina una inquietud. Pues muy buenas tardes o muy buenos días. Ya saben ustedes que uno es aficionado a meterse en líos. Y como no tengo bastante con este plano, con este planeta Tierra, pues hoy nos vamos a ir al espacio. Para ello tenemos dos invitados, mi buen amigo Fran Capilla y su obra, una obra que se ha conocido ya en muchos lugares fuera de nuestro país. Nos estamos refiriendo al corto Matrioska, y además que se exhibió hace unos días en Cajamar con mucho éxito de público, y además todos entramos en lo que quería contarnos. Y después charlaremos con Juan Antonio Álvarez de la Sociedad Malagueña de Astronomía, y nos enteraremos un poco de qué va ese otro universo. Soy Rafael Calvo, aquí tengo delante una escafandra. Buenos días. El vendedor de peines, con Rafael Calvo. Ignition, 2, 1, 0, ignition, Fran, Matrioska, una película que yo me atrevería a definir de imágenes, de una belleza particular, pero también de sonidos. ¿Cómo conseguisteis esos sonidos tan auténticos del centro base, todos los que están en el corto Matrioska? Bueno, pues efectivamente, hola Rafa, los sonidos de Matrioska, o sea, la música, los sonidos, es todo un pack que ha sido creado con muchísimo mimo, igual que la imagen. Entonces, bueno, tiene mucho doblaje en ruso por la gente que conocemos aquí, para hacer la gente que está hablando en ruso, en el centro espacial. Y bueno, y le da credibilidad, porque no es lo mismo ver una película, ver este corto traducido al español, que sentir como te están hablando. Se nota la lejanía idiomática, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que eso fue un acierto, porque al principio dijimos, bueno, vamos a rodar un corto en castellano, en español, nuestro, y alguien dijo, ¿y si lo hacemos internacional, lo hacemos en inglés? Y dije, ¿y si lo hacemos en ruso? Porque va de los pioneros rusos. Y le da un toquecito rollo documental un poco, ¿no? Que se hace creíble. Yo voy a, como siempre, a meterme, sobre todo cuando es un buen amigo. Te iba a decir que si el piso de arriba, el cerebro, normalmente como creador lo tienes en las nubes. Yo soy un lunático totalmente, voy siempre andando despistado. Yo tengo todos los arquetipos de despistado creador. ¿Qué se le va a hacer? Porque fíjate que es difícil meterse en un corto en el tema del espacio. Y ahora, para un segundo que tienes en proyecto, te vas a la Edad Media, ¿no? Al romanticismo. Sí, el barroco, la época barroca, entre medias de la media, eso. Pues sí, una época más antigua, pasamos de una época totalmente tecnológica, el espacio y tal, pasamos a otra época también bonita y preciosa, que está guay, va a estar interesante también. Y sobre todo que a nivel pecuniario de sacar los efectos y demás, no va a ser nada barato, ¿no? No fue barato lo del espacio, a pesar de que colaboró uno de los museos de aquí, ¿no? El Museo de Aviación. Sí, bueno, a ver, yo como todas las obras que hago, todos los cortos, las películas que hago y tal, siempre está el problema de financiación y el problema de la falta de recursos, la falta de confianza del público inversor, porque siempre que tú vas a pedir una ayuda, siempre te analizan de arriba abajo, te hacen el escáner y te hace falta, te pasas el test psicotécnico, pasas todo y al final se lo piensan si merece la pena, si va a salir, si no va a salir, si es una cosa grave así putrecilla, pero claro, luego cuando lo ven hecho, no han sido, permíteme que te diga, pero han sido mucha la gente que me ha dicho, ay, qué pena, me tenías que haber llamado, te doy esto. Entonces, las ayudas que realmente luego sí que han salido, pero las ayudas de mis obras no salen al principio, salen después. Entonces, al principio cuesta un huevo. Más difícil todavía, desde el principio. Sí, al principio cuesta muchísimo y luego van saliendo ayudas y tal, y difusiones un montón. Y
que está guay, pero digamos que la gente es poco confiable al principio, no sé por qué será. Tú me comentabas el último premio que ha tenido, que ha sido en Italia, ¿no? Pues sí, eso es una primicia. Y nos han dado un premio en Sicilia, el premio Yellow Inversi. Y bueno, es un honor porque nunca nos habían premiado en Italia. Y encima la están viendo ahora mismo, el cortometraje lo están viendo en italiano, porque unos amigos de la actriz Ossana Grigoras han doblado todo, han subtitulado todo en italiano, para que nuestros amigos allí puedan disfrutarlo. ¿Y en qué más países ha visto? Porque tiene premios en distintos festivales, ¿no? Sí, se ha visto en Rusia en un par de ocasiones, allá fue finalista. Se ha visto también en Estados Unidos, en Inglaterra, muchos en España. En Italia también se vio en otra vez, pero no estuvimos premiados. Pero fue un festival de ciencia ficción muy bueno. Y de momento ya, porque estamos todavía despegando. Pero bueno, casi todos hasta ahora son de España. Oye, Málaga tiene un festival de cine con su historia ya, el Festival de Cine de Málaga. A nivel de proyectos cinematográficos, ¿ayuda a alguien o se apuntan, como tú dices, después a evento pasado, que es más fácil? A ver, el Festival de Málaga, el mero hecho de existir ya es una ayuda, porque si nos remontamos en el tiempo, hace 10, 15, 20 años, cuando no existía el festival o era más pequeño, estaban haciendo, todo el mundo lo reclamaba, no había sitio, todo el mundo se iba a Sevilla, Huelva. Entonces, el hecho de que exista ya es bueno. Encima ya hay otros festivales también, no son de Málaga. También lo digo, yo apoyo el Festival de Málaga, pero es bueno que haya más festivales, no son de Málaga. Entonces, si hubiese un segundo festival en Málaga, no me importaría participar y como creador y como trabajador de lo que sea. Se perdió uno de los mejores festivales, para mi gusto, dedicado al cine que existía, que era el festival, la Semana de Cine de Benalmádena, que se celebraba aquí, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Torremolinos, y duró cerca de 20 años. La hacía la competencia casi directa, con menos medios, al Festival de Sitges. De Sitges, ¿no? Sí, creo, no sé mi información, pero no sé si lo han vuelto a reabrir, me parece. Yo creo que no. Yo creo que la última ocasión lo llevaba un buen director de cine, Julio Diamante, y ya acabó. No he tenido la oportunidad de participar nunca en ese, pero bueno. Oye, ¿y cómo conseguiste el clima? Porque me imagino a tus pobres actrices, que vamos a decir ahora los nombres, los vas a decir tú, porque no son españolas, ¿no? No, son del este, las dos, pero bueno, están ya aquí afincadas. Una vive en Madrid, que es María Ivanova, casi madrileña ya, y otra es Ossana Grigoras, que también del este, pero vive aquí en Málaga. Se terminó la amistad contigo después de tenerlas metido. Yo antes dije escafandra. Esto realmente, que han podido ver en nuestra página web, no es escafandra. Pero fíjate, ¿no? en ruso, casco astronauta le dicen escafandre. Es que es muy parecido a una escafandra de buzo. Sí, ellos lo utilizan con esa palabra en ruso. En español es casco de cosmonauta, sí. ¿Cómo terminaron después del rodaje? Pues no me han hecho vudú, ni han dejado de hablarme, ni nada de eso. Nos queremos mucho y están deseandísimos hacer el largometraje si fuera posible. Pero tú comentabas en la presentación en Cajamar que hasta tenías que estar dándolas aire por la temperatura. Lo han pasado muy duramente. Porque el proyecto era duro. Entonces, cuando estuvimos rodando allí, entre todos los inconvenientes técnicos de luces y tal y cual, encontramos un inconveniente nuevo, que era el calor. Calor. Claro, tú te pones el traje, que el traje es que no lo has visto, el traje es hermético y tal. No hermético, pero se cierra por todos lados. Cuando te pones el traje, el casco este que pesa 5 kilos, te lo cierras y ruedas en pleno agosto, metido en nuestra nave construida dentro del Museo del Aeropuerto, en pleno agosto, pues hace calorcillo. ¿Eligiste la fecha con mala intención o fueron cuestiones de disponibilidad? Fue de disponibilidad. Y además íbamos contra el reloj porque el aeropuerto estaba construyendo... tenían un avión que iban a construirla por dentro con metacrilato, con neones, con luces, y aprovechamos la coyuntura de que sacaron todas las cosas del avión antes de tal para nosotros hacer la nave dentro. Entonces, si hiciéramos el largometraje sería ahora muy difícil porque ese avión ya no está.
¿Cuántas horas de trabajo hay detrás de Matrioska? Pues mira, desde el guión, la producción, la construcción de la nave, el montaje de todos los efectos especiales, no sé las horas, pero te puedo decir que 1 año o 2 años. Y de todo este proceso, ¿cuál es el más laborioso o el que más fastidia? Ir apuntando el guión en sí, los planos. Pues mira, yo iba a decirte que era el de montaje de los efectos especiales, porque luego el tiempo es por 100, o sea, tú a lo mejor el rodaje son 7 o 15 días, pero luego el montaje son meses y meses y meses. Pero no, hay una cosa que a mí me saca más de quicio de todo, que es el quedar con la gente. Oye, tú puedes el 13, no, yo el 14, yo el 15, yo el 10, yo el 8, tú a las 3. Eso es imposible, ¿eh? Y el quedar con todo el mundo a la vez es una cosa súper difícil, yo siempre lo he dicho. Dímelo a mí, que hago el programa en directo y nunca sé los invitados que van a llegar a la hora. Normalmente, últimamente, estáis llegando todos aquí a toque de corneta. El hombre de las ideas eres tú, Fran Capilla, pero por una vez voy a ser yo. No podemos proponer desde aquí que bueno, para esa extensión de Matrioska a largometraje, hacer un curro. Nuestro compañero Francisco Amador me va a decir que lo pronuncio mal, un crowdfunding. Pues algo habría que hacer. Lo pronuncia bien, ¿no? Sí, crowdfunding. Algo habría que hacer. Desde luego, ahora mismo no tenemos abierta plataforma de crowdfunding, no sé si lo haremos o por crowdfunding o por otro día, pero sí que permíteme que haga yo un llamamiento a los empresarios andaluces, sobre todo andaluces y malagueños que están aquí, que hemos hecho un cortometraje de 24 minutos del espacio con ingravidez, naves espaciales y tal, con muy pocos recursos y muy buen resultado. Ya llevamos 25 festivales y varios premios, y es que tenemos la oportunidad de hacer un largometraje por un poquito de dinero que consigamos, y esa gente pues puede patrocinarse ahí durante años, porque esa película la vamos a estar moviendo por muchos festivales, muchos cines, los que puedan ser, y luego por las redes y hasta que termine por internet. Entonces yo veo un buen negocio el patrocinar cine, que es una cosa que no se suele hacer en Málaga por el miedo que tiene la gente a decir, estoy perdiendo el dinero en algo que no veo instantáneamente. Oye, como autor, ¿da el argumento para un largometraje? ¿Se puede estirar algún spoiler de lo que meterías tú en ese largometraje? Pues mira, da para un largometraje. De hecho, hablando con las actrices y con la gente, y yo contando mi idea, empezaron a salir tantas ideas que dije, mira, eran tantos que dije, mira, eso para una segunda parte. Da mucho. Mira, te puedo contar que si hiciéramos la película, pues alargaríamos un poco antes del despegue, que es casi inmediato en el corto, y pondremos que ocurre un problema a nivel planetario porque hay un satélite que han lanzado, que es una cosa que se está haciendo hoy, pero que vamos trasladado a nuestra película como un prototipo, ¿vale? Que ha causado un accidente terráqueo. Un accidente terráqueo que no voy a contar mucho, no voy a doblar mucho. Y entonces, como está descontrolado totalmente, llega a la conclusión que lo mejor es hacer una misión que vaya y lo desactive. Pero ¿qué pasa? Que es una misión casi suicida, porque las ondas que está emitiendo van a desestabilizar toda la nave. Entonces, cuando las familias se despiden, eligen quién puede ser, quién no puede ser. Claro, ahí si Rusia nos apoya, pues patrióticamente, pues venga los rusos, vamos. O sea que el mal rato que pasamos en Matrioska, cuando una de las protagonistas está fuera de su módulo, había un problema, quieres extenderlo. Tú tienes muy mala idea, como creador. Sí, extenderlo, incluso poner que sale fuera de la nave y que a lo mejor ahí está la estación, una de las estaciones espaciales de los 80, la Mir o la Sayul, una de esas, y poner más alargado, mejores efectos y todo eso. Oye, ¿serían los mismos protagonistas o añadirías algún personaje más? En principio todo lo mismo, porque yo eso es una regla que tengo impuesta, que me gusta contar con toda la gente que nos ha apoyado en los proyectos. Mismo equipo técnico, siempre que puedan, y mismos actores, actrices, siempre que puedan. Te diría, no te decía cambiar el equipo, sino añadir algún personaje más. Sí, se tiene que añadir, y de hecho estamos... a ver, me voy a estar a limitar, y me estoy pillando los dedos, pero yo le propuse a Beatriz Rico que saliera en Matrioska también.
Pues Y me dijo que sí. Sí. Así que, Beatriz, si me estás oyendo, luego no te eches para atrás. Sería la recuperación de una majísima actriz, majísima persona, y que, como le pasa a la mayoría de los actores españoles, están infrautilizados. Sí, bueno, aunque Beatriz está haciendo con muchas giras de teatro y festivales y tal, pero sí que es verdad que la crisis que tenemos y tal, y no tanto la crisis, también la propia negocio del cine en España, que es más chiquitillo, pues hace que la gente trabaje menos en largometraje. Oye, los personajes de época de tu próximo corto, ¿en qué ciudad lo vas a ubicar? Porque sería muy, muy bonito también que estuvieran aquí implicados en el Pimpri, en la antigua Alcazaba, en Málaga. ¿O tienes pensado otra ciudad? No, va a ser aquí. Va a ser la época barroca, el siglo XVII, o sea, 1680, en la zona, más que en Málaga, va a ser en Andalucía, en 1600 y pico, y ahí pues se está haciendo un casting para elegir a una soprano, ¿vale? Y entonces, pues, yo digo casting, pero bueno, una prueba, ¿no? Una prueba. Una prueba antigua. Que lógicamente tiene que cantar. O hacer que canta, simular que canta. Sí, tiene que cantar, pero no va de canto este cortometraje, va de otras cosas y tenemos una carroza, una calesa de esta, una carroza con sus 4 caballos ya preparada para ir por el bosque, como se supone que llega a una ciudad que se supone que es la Málaga de hace 300 y pico años. Y bueno, a ver si se puede hacer, que también esa es otra historia difícil. Yo te quiero ir sacando más detalles. ¿Tendrá también su toque, ya que estamos en esa época de glamour, de erotismo? Tiene erotismo, efectivamente. Tiene glamour, tiene pelucas y tiene gente con pelucas y sin ropa. Con pelucas y sin ropa. Claro. Eso me interesa mucho. El casting va a ser muy particular. Va a ser particular, sí. Y ahí vas a hacer un casting curioso porque va a haber muchas mujeres, porque yo sabes que soy apoyo a... Un minuto y nos vamos a las noticias. Hoy no han llegado las noticias, con lo cual podemos seguir hablando. Sí, bueno, pues decías que yo, como me gusta apoyar los derechos de la mujer y me gustan las mujeres, pues qué mejor que hacer un corto de todo de mujeres que va a ser de histórico. Y te va a dar tantos problemas más o menos que Matrioska. O uno nunca se plantea en el principio los problemas que van surgiendo. Pues yo creo que el calor lo vamos a tener igualmente, eso nos va a acompañar. Igual que el casco, ahora las pelucas y los trajes grandotes. Y bueno, otro tipo de problemas. Que yo creo que va a haber más problemas ahora con la iluminación y con las cosas de las velas, porque hay muchas velas, mucho de maquillaje que otra cosa. Se puede decir que esta vez juegas con fuego. Sí. Literalmente sí. Por ambos temas, el erotismo, el glamour y el fuego. Sí. Y esperamos quemarnos bien. Lo suyo es hacer un rodaje y quemarse ahí a tope. Oye, y un creador, ¿se emplea igual cuando hace un corto que cuando hace un largo? Porque tú has dirigido algún largo. Yo me empleo igual. De hecho, a ver, es que todo el mundo, esto es personal ya. Hay gente que a lo mejor dice, bueno, voy a hacer un corto, pues voy a echarle menos ganas porque es más chiquitillo. Pero bueno, yo cuando he hecho esto de Matrioska, pues fíjate, empecé a rodar en 2015, 2016, estamos en 2018 y sigo metiéndole efectos, cosas nuevas, haciendo una presentación, porque para mí tiene tanto valor Matrioska cortometraje 24 minutos que la película que hice 2 horas. Tú que eres un enamorado del séptimo arte, ha habido muchas cosas técnicas que han hecho mucho más fácil el rodar un corto, rodar una película. Ya no hay que ir empalmando los planos, la moviola que se decía antes. Hemos ido a mejor, ¿no? Por lo menos Hombre, en eso. Sí, hemos ido mejor porque la tecnología digital nos ayuda, abarata todo y es más sencillo la edición. Claro, antes tendría que irte a un estudio y que otra gente lo hiciera, el revelado de la película. Era más difícil y también entonces era más exclusivo. ¿Qué te daba? Pues te daba que cuando hacían una película, pues o estaba muy bien todo cogido
Pero bueno, en verdad es que eso es lo que se dice, ¿no? Es que antes los presupuestos que se destinaban eran ya grandes porque es que era una cosa seria. Pero es que ¿sabes qué pasa? Hay muchas películas de la época del analógico que yo veo que son patatas, son truños, que tú dices, es que cómo se han gastado dinero en revelar esto. Así que lo mismo da. Y el cine español, ¿por qué triunfan más los cortometrajes, sobre todo en festivales, que el propio cine español? Porque prácticamente hoy en día las grandes películas las producen las televisiones y son tubemóviles más o menos, la mayor parte. Bueno, pues porque sencillamente, aunque los dos son en los mismos formatos audiovisual y tal, pero tienen mercados distintos, tienen fines distintos. Entonces, aunque los dos se proyectan y se graban con cámara y con actores y tal, el largometraje es para vender y hacer taquilla o hacer merchandising o venderlo a televisiones, y el cortometraje tiene un fin de ir por los festivales y es más fácil de enseñar, dura menos tiempo y es más fácil que te lo acepten en festivales de otros sitios del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que como los fines son distintos, el mercado también es distinto. Es distinto, ¿no? Y como te he dicho antes, el de cine está regulero en España. Yo ya por liarte te liaría, ¿no tienes en proyecto, aunque sea así muy remoto, hacer una serie para que la disfrutemos todos? Pues hace un tiempo estuve hablando con una gente de aquí de Málaga para hacer una serie de misterio en Málaga, basada en Málaga, que sería una mezcla entre policíaco, misterio, fantasma de la ópera, ¿no? Pero en Málaga. Y bueno, también requiere mucho dinero, mucho presupuesto. Oportunidad de volver a ver Matrioska, ¿se va a exhibir próximamente en algún sitio? Sí, en mayo se proyecta en Ronda, se va a hacer un evento parecido al que hicimos en Cajamar hace poco, y allí también estará Blanca Truzón, que es la presidenta de Asociaciones de Astronomía, para dar su charla sobre las mujeres y la ciencia. Y se proyectará Matrioska. Y luego, quizá también en mayo, junio, estaremos también en Madrid, ya allí en un cine guay, donde podremos acercarnos también al público madrileño. Es curioso la fecha que escogisteis para la proyección en Cajamar, por lo que tú comentabas ahora, aunque sea muy implicado el corto con las mujeres, pero el Día de la Mujer. Teníamos fuera la manifestación del Día de la Mujer y la gente dentro, o sea que era un completo. Sí, lo hicimos así también para hacer un evento cultural, porque vimos que ese día, aparte de la manifestación, también se estaban haciendo otras cosas culturales relacionadas. Entonces dije, pues mira, vamos a ponerlo a las 8, que al final empezamos a las 8:30, para que la gente desde las 12 de la mañana hasta las 7 y pico, que ya va terminando la manifestación, pues venga y bueno, y ser un complemento más de este día. Se llenó, fue un acto plenamente lleno de significado y también con una compañera que hizo la presentación y después las preguntas, formaba parte del evento, y quiero que digas tú el nombre, ¿no? Por lo menos. Sí, la periodista y actriz Carmen Moreno, que bueno, le dijimos que si quería allí decir unas palabras y tal, por ahí está muy implicada con la causa y lo hizo fenomenal. Nos dio una presentación, explicó todo muy bien y estuvo guay. Después hubo una ponencia también muy interesante, dicha por alguien de la Sociedad Astronómica Malagueña. Sí, Blanca Truzón. Fíjate, como íbamos tan mal de tiempo, tuvimos que cortar un trocito de nuestro coloquio ese que íbamos a hacer, porque Blanca tenía otras cosas apuntadas súper interesantes. Y yo tuve también que quitar el cómo construimos la nave, que todo se iba a contar, lo de cómo se hizo, cómo estuvimos allí tirados por los suelos con los martillos y las sierras y tal. Pero bueno, ya lo haremos en Ronda. Pues fíjate, si me llevo bien contigo, ya estamos a gusto aquí, que no te voy a cortar el micrófono para que puedas intervenir, si quieres, con nuestro próximo invitado, Juan Antonio Álvarez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. ¿Has visto Matrioska? ¿La has disfrutado? Sí, creo que la he visto unas 20 veces. Oh, más que yo. Con los distintos montajes. El último, el montaje del director, es espectacular. Y que sigue mejorando, ¿eh? Oye, y lo que da una obra, sobre todo de estas características, el toque personal, es el montaje, es donde más se ve lo que ha querido decir Fran. Yo creo que además una persona tan perfeccionista como es Fran lo hace perfectamente. El lenguaje, como lo modifica desde que tú ves cuando está grabando hasta cuando ves lo que está en pantalla,
dices, bueno, ha hecho magia. O sea, esto es increíble. Juan Antonio, ¿cuándo nace la Sociedad Malagueña de Astronomía? Me alegro mucho que me haga esa pregunta porque tenemos el orgullo de decir que somos la segunda sociedad más antigua de toda España. En el año 1975, hace ya unos pocos. ¿A iniciativa de alguien en particular, de un colectivo cultural? Como siempre, aquí en Málaga hay gente bastante inquieta. Por ejemplo, uno de los señores Lamote, que falleció hace unos años, fue uno de los que la inició, y muchísimos de los socios que empezaron en el año 75, que estamos hablando ya de 43 años, si no me sale muy mal las cuentas. Muchos de estos socios entraron siendo niños y que hoy día son gente que está jubilada o que se han hecho su carrera allí. Por ejemplo, hay un astrofísico bastante conocido que es Alberto Castro, que entró como socio siendo un niño y hoy día es una de las personas más importantes en el mundo de la astrofísica a nivel mundial. Por seguir en el tema, ¿alguien se ha quedado en el espacio o todo el que entra y participa en vuestras actividades ya no puede despegarse de ellas? Bueno, aquí pasa como siempre, hay gente que entra, hay gente que sale, pero siempre que entran se llevan un trozo para toda la vida, eso es para siempre. Hay gente que no saben dónde está la puerta de salida y además no les dejamos que la encuentren, porque son parte imprescindible. Por ejemplo, Blanca Troughton, o Troughton, que nunca me he enterado muy bien cómo se pronuncia, empezó muy, muy, muy joven, fue la presidenta durante muchísimo tiempo. Podemos decir muy orgulloso, ya que se hizo este corto el día 8 de marzo, de que ha sido una de las asociaciones pioneras en lo de la paridad. En la Junta Directiva siempre ha habido una paridad bastante importante de hombres y mujeres, casi siempre ha habido 50%, y creo que Blanca ha sido una de las personas que más incidió en ese tema. Después Alberto Castellón, que es el presidente actual, que es doctor de matemáticas, el que precisamente en el corto, que es como nos conocimos Fran y yo, hizo el tema de cálculos astronómicos, el del cálculo orbital y demás. O sea, que no es solamente lo que se ve en Matrioska, sino toda la meticulosidad, la preparación del corto. Hay muchas cosas que no se ven, pero que están perfectamente respaldadas. Sí. Y que no quedaría tan real si no estuviera respaldado por estos datos de verdad. Sí. Fíjate, ahora que has dicho eso, cuando hicimos un... Te voy a cortar porque tú quieres decir lo siguiente, pero los informativos también. Bueno, pues hemos escuchado más o menos cómo estoy yo a nivel mental, con un pitidito en medio que no sé por qué, ha debido ser un ovni que ha pasado por aquí, o nuestro compañero Francisco Amador, que está a los mandos de esta nave. Fran, ¿cómo se consiguió en Matrioska la ingravidez? ¿Qué hay de trabajo detrás de ello? Y también el trabajo de nuestro amigo Juan Antonio Álvarez en las cosas electrónicas, en todos los paneles que se veían. Bueno, pues si me permite, te contesto primero lo de Juan Antonio y después lo de ingravidez, porque ese es el tema un poquillo más secreto. Lo de Juan Antonio es público. Fue maravilloso contar con él porque yo cuando la Sociedad Malagueña de Astronomía nos asesoró científicamente, resulta que no solo encontramos una persona fabulosa a nivel científico, sino que nos dimos cuenta que a nivel eléctrico, ¿no? A nivel de manitas, de constructivo, fue genial, porque necesitábamos una persona ahí que hiciera el tema de los LEDs que se encienden, los botoncitos, las pantallas, y además que se enciendan secuencialmente, de que se apague toda la vez, que se encienda, que ahora esta parte, ahora la otra, porque los paneles de la nave, como eran móviles, detrás de los paneles de la nave había un montón de cables, de cableado, y bueno, él te lo puede contar mejor quizás. Oye, y una curiosidad malsana, ¿no? Pasó eso que nos pasa a todos cuando estamos arreglando algo que funciona muy bien y cuando empiezas a grabar en ese momento algo se fastidia, o hubo suerte. Mira, no es cuestión de suerte, no pasó porque aquí yo creo que coincidiré con Juan Antonio, tanto él como yo tenemos un punto en común. Nos gusta entender las cosas por duplicado, triplicado, plan A, plan B, plan C, por si acaso. Entonces siempre nos gusta tener
una carta escondida bajo la manga por si falla la primera. Oye, ya tienes un currículum de presentación, tenéis, para que me hagáis el guión del programa, que yo lo hago en un folio recortado y vosotros me lo podríais hacer en condiciones. Sois muy meticulosos a la hora de planificar el trabajo. Sí, yo creo que somos bastante estrictos. Él es mucho más creativo, yo soy mucho más cuadriculado, mucho más científico. Mira, volviendo al tema de la nave, por si alguien tiene curiosidad, puede pasarse por el Museo Aeronáutico de Málaga y puede ver que se ha donado esa nave allí, y las pantallas y cómo funciona, sacarse sus fotos pertinentes y decir, bueno, pues esta la he visto yo en el cine, ¿eh? Y esperemos que lo vean en el largometraje también. Yo me acabo de cargar un reportaje que tenía pensado meterlo hoy, porque meternos en el espacio es un mundo infinito. ¿Qué puede ver el malagueño que acuda a la sociedad astronómica? ¿Qué puede aprender? ¿Qué curiosidad va a ser la primera con la que va a enfrentaros o enfrentarse? Lo primero que va a encontrarse es que es una sociedad abierta a todo tipo de gente. O sea, hay gente que tiene un nivel académico altísimo y gente que a lo mejor tiene un nivel más bajo, pero en cambio tiene una gran cantidad de inquietudes y de preguntas y de curiosidades, que eso es lo fundamental. Es lo que nos hace avanzar, la curiosidad que tenemos el hombre. Todos los martes existe una actividad, salvo ahora en Semana Santa, que vamos a parar. Por ejemplo, este martes que viene pues podrían asistir a la conferencia que va a dar la doctora Rosa López sobre espectroscopía estelar para astrónomos, que aunque suena muy raro... Suena rarísimo, sí, suena a cóctel de bebidas. Eso queda muy bien para decirlo, pero después una comunicadora magnífica y lo va a hacer súper ameno. Este sábado, si el tiempo lo permite, se produce un evento a nivel internacional, que la Sociedad Malagueña, como de costumbre, también estará en él. Creo que el tiempo no nos lo va a permitir, que es lo que se llama la Maratón Messier. Messier era un señor que se dedicó a ver objetos borrosos en el espacio, porque en aquel tiempo lo que gustaba buscar eran los cometas, porque decían que los cometas eran portadores de malos augurios y demás. Entonces este hombre, para que no les molestara, a la hora de mirar un objeto, dijo, voy a apuntar todos los que están siempre borrosillos, ¿no? Para no contarlos como... Eso en el siglo XIX, ¿no? Antes, fue antiguo. Antes. Y entonces, bueno, pues catalogó 100 y pico objetos que él consideraba basura, pero es lo que le ha permitido pasar a la historia, porque realmente lo que hizo fue descubrir montones de nebulosas y montones de galaxias y cosas por el estilo. Entonces, este sábado, si el tiempo lo permite, el día en el que se pueden ver todos los objetos Messier, 100 y pico objetos en una sola noche. Hoy en día tendría más difícil su función por la cantidad de basura que estamos echando al espacio, o no es tanto, es uno de esos mitos aceptados sin discutir. Bueno, el principal problema que tendría hoy este señor es lo que es la contaminación lumínica. Lumínica, ¿no? Lamentablemente el cielo lo hemos perdido, ¿no? Y algunas ciudades, incluso los chicos, cuando pintan el cielo, lo pintan de color rojo. Y el único astro que pueden ver es la luna. No pueden ver ni siquiera las estrellas, ¿no? Afortunadamente Málaga todavía conserva un cielo razonablemente bueno. Podemos hacer algo. Cuando me has comentado, Rafael, ¿qué podría hacer una persona, por ejemplo, aquí en Málaga, que quiera iniciarse y demás? Primero pasarse... Tú lo has hecho súper gráfico, ¿no? Sí, aquí sí. en la emisora. Por ejemplo, puede hacer distintas cosas. Por ejemplo, observar el sol, ver cómo se mueve. Una de las cosas, como tenemos la enorme suerte que lamentablemente no lo podéis ver, pero tienen un paisaje excelente para aquí de fondo, pues puedo ver todos los días dónde va saliendo el sol, y si estamos con unos niños podemos ir apuntando en qué sitio en una ventanita, y entonces los niños descubrirán como que el sol no siempre sale por el este, ¿no? Sino que al contrario, solamente sale 2 veces por el este. El resto del tiempo está saliendo o más al norte o más al sur. Entonces esto nos va a dar tiempo, como nos va dando una idea de cómo en la prehistoria la gente empezó a observar que algo no estaba marcando el ritmo. Puedes verse las fases de la luna sin ningún tipo de problema y ver cómo efectivamente en 28 días ha pasado por todas las correspondientes fases, y que se parece muchísimo a cada una de esas fases a las semanas y a los meses. Y entonces pues empezaremos a descubrir todo lo que la astronomía nos ha aportado a la sociedad. Y cuando miremos nuestro móvil, veremos todo lo que la astronáutica también nos ha aportado. Pero ahora parece muy sencillo todo lo que estás explicando, pero esos mismos conocimientos de cuándo comenzaba un equinoccio, cuándo terminaba, lo tenían los antiguos. ¿Cómo es posible?
Pues la observación. Primero porque el aburrimiento hace milagros. Yo creo que estaban muy aburridos. Otra cuestión también es la necesidad. Realmente los astros nos han marcado en qué momento tenemos que cosechar, en qué momento tenemos que sembrar, en qué momento es el momento de coger las cosas para marcharnos a emigrar a un sitio con un clima mucho más benigno. Entonces, no ha ido la vida en ello. No ha sido algo solamente... No tenemos que acudir a que ha habido otras civilizaciones que han venido del espacio exterior para enseñarnos y demás. Eso es puro mito, ¿no? Hombre, de momento no se ha encontrado nada. Yo pienso que efectivamente no ha venido nadie. No es porque no exista vida en el espacio, que es muy probable que exista, porque estamos hablando pues de 100.000 galaxias que tienen 100.000 soles. O sea, el espacio no es grande, es grandísimo. Una de las ventajas que tiene la astronomía es que nos pone en nuestro sitio y vemos realmente lo pequeñísimos que somos. Sí. Lo difícil sería que estas posibles civilizaciones que puedan existir puedan comunicarse debido a las distancias y demás. Ya sabemos que la velocidad de la luz es una constante universal, como estábamos comentando, igual que el número de tontos que hay en una comunidad, que también es una constante universal. Da igual lo pequeño o grande, siempre hay el mismo número. Yo te comentaba que a lo mejor era una premisa para los conocimientos que tenemos aquí en la Tierra. En otros universos sería posible otra constante, ¿no? Bueno, una de las ventajas que tienen las matemáticas es que funcionan igual en todo el universo. Entonces, o sea que no hay manera de... Claro, por eso, por ejemplo, cuando se mandan mensajes al espacio y hay proyectos como SETI o cosas así, siempre se utilizan una serie de formulaciones matemáticas porque sabemos que como son constantes, si existiera una inteligencia artificial, estaría utilizando el mismo lenguaje, que ese lenguaje sería la matemática. Cuando hemos mandado nosotros, por ejemplo, una nave, hemos dejado posicionada nuestra situación, sabiendo que no lo vamos a encontrar, es muy difícil. Hemos lanzado una botella a la inmensidad y es difícil que lo encuentre, pero si una civilización inteligente la encontrara, creo que serían capaces de localizar el sitio que estamos. Lo difícil es que coincidamos en el tiempo. Realmente somos unos recién llegados. Oye, Juan Antonio, Fran, Rafa, ¿somos un accidente de la espontaneidad, de aleatorio, o nos debemos a algún ser superior, a algún propósito superior? Bueno, esa pregunta creo que llevan ya algún tiempo haciéndosela, ¿no? Un montón de gente. Ahí entraríamos dentro pues, de lo que es la filosofía y demás. A mí me encantaría, a mí personalmente, y hablo como... Me encantaría pensar que existe una trascendencia o que somos, pero bajo mi punto de vista no. Pero hay muchísima gente, la inmensa mayoría de la gente opina que sí, que existe algo. Unos de una forma, otros de otra, uno en forma de religiones, otros en forma de filosofía. Claro. Pero siempre intentamos buscar una... Sí, pero yo creo que por una necesidad de querer trascender, ¿no? Claro, que existe también la idea de a lo mejor la realidad. La realidad es tal como lo veo, porque tú estás viendo una imagen porque los fotones rebotan en los objetos y llegan a tu luz y lo transforman en tu mente. Y hay frecuencias que no ve el ojo humano. Claro, ¿qué frecuencias no ves? Y si eres ciego y si ves más, entonces la realidad es muy... cada cerebro crea tu realidad. Juan Antonio, vamos a irnos a los multiversos. Es lo más acertado desde este punto de vista de que hay distintos universos. Matemáticamente existe, entonces si la matemática es capaz de demostrarlo, pues si no existe lo tendríamos que crear. Lo que sí es cierto es que nosotros somos capaces de ver sin ningún problema. Al decir nosotros me refiero a la gente normal de la calle, 3 dimensiones y ya con ellas nos perdemos. A veces yo no encuentro ni el coche. O sea que, si existieran 4 dimensiones o 5 dimensiones y demás, nosotros no lo podríamos percibir de forma directa. Entonces tendríamos que hacer proyecciones o tener imaginaciones. Hoy, como bien sabemos, ha muerto un gran señor, Stephen Hawking. Ah, sí. Y precisamente tenía una mente privilegiada y estoy convencido de que él sí que veía 4, 5 y muchísimas más dimensiones. Tú comentabas de una compañera tuya que ha escrito los números en 25 dimensiones. Sí, hacía los cálculos en espacios de 25 dimensiones. Y yo le decía, pero si yo no me aclaro con 2, ¿cómo te la apañas tú con 25? Eso es la gran ventaja que tienen los matemáticos, que son capaces de ver lo que nosotros no somos capaces ni de soñar. Y una visión totalmente distinta a la del gran personaje que ha muerto hoy, que decía que no estemos esperando una visita de seres amables tipo ET, sino al revés, que una civilización que llegara hasta nosotros puede tratar de o esclavizarnos o
o simplemente de aniquilarnos. Bueno, yo la verdad es que aquí no me vendría, sinceramente. Si tuviera otro sitio mejor para quedarme, me quedaría fuera. Lo del alien bueno o el alien malo, yo creo que tiene que ver mucho también con la concepción que nosotros como humanos tenemos de cuando vamos a cualquier sitio, que cuando llegamos a una civilización que no conocemos, la aniquilamos habitualmente. Es muy difícil que la integremos, ¿no? Entonces, cuando hemos ido a cualquier continente o cualquier país en busca del otro, lo más probable es que haya intentado hacer desaparecer a los demás. Y entonces, por consiguiente, pensamos que si viene aquí alguien, va a hacer lo mismo con nosotros. El ser humano es egoísta por naturaleza. El egoísmo y la ignorancia que tienen, el egoísmo y la codicia que tenemos, hace que sea violento. Fran, ¿hemos llegado a la Luna o es un montaje cinematográfico hecho por Stanley Kubrick? No, hemos llegado y está constatado. Te lo podría decir, Pedro Duque lo dijo en su Twitter hace poco, que por cierto, aquí los conocemos los tres, Pedro Duque. Que hoy era su cumpleaños, hoy es su cumpleaños, ¿no? Sí, el hombre, el ser humano ha llegado a la Luna y todo eso. Ahora, que la primera emisión tuviese algo preparado, filmado de antemano para meterla, puede ser, no te digo yo que no. Oye, y si es lo más próximo, ¿por qué no hemos vuelto? ¿Por algún motivo oscuro o simplemente porque no hay nada, que no es aprovechable? Porque cuesta millones y millones. Yo vi la cantidad que hacía falta y digo, esto solo lo puede pagar un gobierno que está en competición, por ejemplo, contra Rusia en ese momento. Sí, en la Guerra Fría. Una cantidad de millones impresionante. Impresionante. De hecho, los próximos que posiblemente visiten la Luna sean los chinos, para demostrar que evidentemente ya sí son una superpotencia. Claro. Es algo así como decir, ya llegamos nosotros, quiere decir que somos los primeros. Yo perdona, Juan Antonio, pero te voy a llevar la contraria. Yo creo que los primeros serán los chinos para poner un todo a 100 e hincharse. Pues bueno, con la visión comercial que tiene, no sería de extrañar que pusieran allí una hacer zona... una réplica de la Luna. Oye, y hay un verdadero resurgimiento de la carrera espacial con estos proyectos, el proyecto de los chinos, con Donald Trump en la presidencia, que también quiere continuar de alguna manera con la carrera espacial. Sí, sabemos que Marte, por ejemplo, se está convirtiendo como en la próxima meta a seguir. Aquí si algo ha caracterizado también a la civilización ha sido el plus ultra. Nosotros nos hemos quedado en el non plus ultra. Nosotros decimos que se tiene que llegar más allá, ¿no? Pues por eso, por ejemplo, nuestros paisanos se metían esos cascarones de madera, se metían en un océano que era infinito para ellos y eran capaces de jugarse la vida, ¿no? Pues exactamente igual, queremos seguir rompiendo fronteras, ya hemos roto la de la Luna, bueno, pues la próxima va a ser Marte. Juan Antonio, ¿qué se puede encontrar? Perdona, eso es para poner el número simplemente, está a 150 millones de kilómetros, o sea, es algo que si lo quisiéramos representar, si la Tierra fuese 1,5 centímetros, estaríamos hablando a 150 pasos de esa distancia. Creo que el motor que ha lanzado ahora la empresa SpaceX, con el cochecito que va caminando para allá, va a tardar 2 años a máxima potencia en llegar a Marte. O sea, a máxima potencia tarda 2 años. ¿Qué se puede encontrar en Marte a nivel de descubrimientos científicos que nos ayuden a la humanidad? ¿Qué es lo que espera la ciencia encontrar? Realmente lo que se pretende ver es la capacidad que tendríamos de crear como una zona habitable en un sitio que ahora mismo es bastante inhóspito, porque como bien decía este señor que hemos comentado anteriormente que ha muerto, tenemos que abandonar en algún momento la casa y tenemos que irnos a otros sitios porque podemos estar a expensas de cualquier accidente astronómico. Sí. No nos olvidemos, por ejemplo, cuando desaparecieron los dinosaurios y demás. Aquí hay una serie de temas científicos que se dedican a mirar, por ejemplo, lo que se llaman neos, ¿no? Son objetos que están muy cercanos a la Tierra y que en un momento determinado podrían colisionar con la Tierra y acabar con la vida directamente o gran parte de la vida del planeta. Deberíamos tener preparados las maletas por si acaso tuviésemos que marcharnos. ¿Y hay algún proyecto para, en caso de verse un cometa de un tamaño preocupante para la Tierra, podríamos librarnos? ¿Podría desviarse este cometa, este asteroide? Gente como creadores como Fran sí lo harían. Porque como dicen que la imaginación es ilimitada,
Pues sí, lo hemos visto ya en muchas películas. En la práctica no creo que fuese tan... Sería muy difícil. Sería difícil. Afortunadamente, tanto la estadística como lo que estamos observando nos dice que de momento, de forma inmediata, en los próximos años es muy difícil que pueda ocurrir. Ahí también te digo una cosa, cuando empezamos a desarrollar el guión de la posible película, que yo estuve hablando con Juan Antonio precisamente, ese problema que existe y tal, dice, bueno, ¿y por qué a alguien no le tira un misil de la Tierra? Como ocurre en tantas películas del espacio. Sí, había un asteroide, todas las que está un Bruce misil. Willis y demás pues, compañías. Hicimos más o menos el cálculo más científico y vimos que era imposible acertar prácticamente, era muy difícil. Bueno, y todo eso que sea las películas es ya fantasía pura y dura. Bruce Willis por ahí es fantasía pura y dura. Es más sencillo hacer una misión e ir a reventar el asteroide, bueno, o lo que se pueda hacer. Sí, con respecto sería muy difícil, claro. Con respecto a eso, lo que se está planteando siempre es la posibilidad de desviar la trayectoria. Sí. O sea, de que con bombas atómicas, con energía nuclear. Sí, pero no destrozarlo, porque lo que haríamos es multiplicar por 13, por 15... el impacto, ¿no? Entonces lo que se pretendería sería desviar. Y se están utilizando algunos cálculos para ver qué ocurriría si, por ejemplo, una parte del asteroide se pintara de un color. Entonces la propia energía del Sol sería capaz de desviar ese objeto. Uy, qué interesante, sobre todo para los oyentes. Oye, y algo que nos tiene que preocupar o que está en las redes, las manchas solares. Se anuncia cada poco, es como los cortes de luz. Una erupción que va a estropear los aparatos electrónicos y afortunadamente nunca acierta. Bueno, curiosamente el Sol también está a la misma distancia que Marte, 150 millones de kilómetros. Lo que pasa es que las diferencias son bastante notables. Si sigo con el tamaño que decía antes de la Tierra, de 1,5 centímetros, el Sol tendría como si fuese una pelota de estas que nos ponen en Navidad de 1,5 metros. O sea, yo creo que se nota la diferencia. Es muy grande, es el productor de toda la energía que tenemos en el sistema solar. Esas manchas existen desde siempre y de hecho son una de las cosas que pueden hacer la gente en su casa, que es la posibilidad de hacer un seguimiento con objetos bastante simples, unos prismáticos proyectando contra una pared, por ejemplo. Nunca se debe mirar al Sol, bajo ningún concepto, ni con un telescopio terrible, inmediato, la ceguera, ¿no? Excepto que tengas una cámara como la mía, con filtros ND, un filtro, y yo he hecho fotos al Sol como filtro. Pero podríamos ver, si hiciéramos eso, proyectar, por ejemplo, contra una pared blanca con unos prismáticos mismos, como a veces el Sol tiene esas manchitas que estabas comentando, que no son nada preocupantes, son las que nos están indicando la cantidad de energía que está produciendo o la actividad que tiene el Sol. Esos ciclos son de 11 años. Tenemos desde un periodo máximo de actividad hasta un mínimo, o sea, aproximadamente. Entonces podríamos contar los puntitos y demás. Si hiciéramos eso a lo largo de 11 años, veríamos cómo podemos hacer una evolución de esas actividades. De hecho, la falta de manchas sería lo preocupante. Antes estábamos hablando del tema del cambio climático. Cuando hubo un periodo en el que no se descubrieron manchas, pues se produjo lo que se llamó la pequeña edad de hielo en Europa, que fue inmediatamente después de Galileo Galilei, que el hombre fue el primero que descubrió las manchas solares y que le costó la ceguera, por cierto. A partir de entonces hubo un periodo en que no había manchas y se produjo una pequeña glaciación que afectó a toda Europa. O sea, que sigan estando esas manchas ahí, por favor. Pues vamos a votar por que sigan estando esas manchas, pero antes de que se nos acabe el tiempo, la conferencia que has anunciado, ¿dónde es el sitio? ¿En qué lugar está la Sociedad Malagueña de Astronomía? La Sociedad Malagueña de Astronomía está en la calle República Argentina, en el Limonar. Está abierta a todo el público, no hay que ser socio ni nada por el estilo, o sea que está abierto. Las observaciones sí suelen ser normalmente para socios, aunque siempre podría ser bienvenido una persona determinada. Se puede hacer el seguimiento de las actividades y de todo esto en la página astromálaga.es. Entonces ahí podéis ver tanto lo que se va a hacer próximamente como otra serie de conferencias, como por ejemplo ciclos con cita con las estrellas, que también está patrocinado, está en el Corte Inglés, ¿no? En el Corte Inglés. Exacto. Y que, bueno, que ahí todo el mundo es bienvenido y posibilidades tenemos desde lo más alto hasta dibujar simplemente relojes de sol o lo que queramos. Oye, ¿y cómo es la actividad de la Sociedad Astronómica? ¿A diario reunís para comentar estos temas, para tomar el cafelito, para despertar intereses en la juventud?
Normalmente las actividades suelen ser semanales, salvo cursos, por ejemplo, de iniciación a la astronomía, que son a diario y demás. También se hacen muchísimas actividades fuera de la sociedad. O sea, se va a institutos, se va a centros culturales, se va a pueblos, se hacen excursiones. Entonces no está el horario, siempre lo podéis consultar allí. Pues Juan Antonio Álvarez, muchísimas gracias. Fran Capilla, hasta que termines lo que el viento se llevó en una nueva versión mejorada. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Y a todos ustedes, que se queden, vamos a ir a decir, en el limbo de la felicidad, porque con la que está cayendo, otra cosa no podemos pretender. El cocodrilo, astronauta soy en órbita lunar. Y ahora todo es mejor, la lluvia de las